Disecciones. Iniciamos Disecciones, estas conversaciones para discutir y disfrutar el cine que realizamos desde el Departamento de Imagen y Sonido DIS del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Como lo hemos hecho a lo largo de esta primera temporada, aquí ante los micrófonos Guillermo Baidovitz y Carlos Torrico. Hola. Y el día de hoy hemos seleccionado un tema que creo que será de interés, sobre todo para las generaciones más jóvenes, a las que no les tocó vivir quizás el contexto, el momento. Y es que si bien en el cine la industria ha desarrollado toda una mecánica para hacer de ciertas películas un acontecimiento, a veces las películas en sí mismas, por su contenido, por el tratamiento de sus historias, son las que provocan una reacción muy fuerte en la sociedad. Y quizás una época como ninguna otra fue la década de los años 70, en donde por un lado había una apertura desde la industria ya a los temas del sexo, cada vez más explícito, y de el manejo del lenguaje y de situaciones incluso de lo más escabrosas. Entonces hemos seleccionado 4 películas de los años 70, ¿no?, que sin duda representan en sí mismas lo mejor de esta posible tendencia en los años 70 y algunos de los grandes escándalos. O sea, son películas escándalo. Fíjate, Guillermo, que ahorita como presentaste la película, en realidad a mí no me tocó vivir el contexto de estas películas, porque si bien se filmaron en los 70s, llegarían a México, si bien nos va, en los 80s, y yo era un adolescente. Entonces las 4 películas eran, yo supongo, clasificación para mayores de 21 años. Entonces ni siquiera en los 80s yo tuve oportunidad de verlas en una sala de cine en su estreno. Sin embargo, su escándalo o lo que lograron en los medios, sí me tocó vivirlo, ¿no? Porque sí son películas que fueron como cada una en su momento, que son de diferente año, se fueron como una especie de terremoto ahí cultural y social, porque sí causaron, o sea, mostraron cosas que por ejemplo el cine, digamos, industrial nunca había mostrado. Cosas que rayaban en la pornografía para algunas personas que el cine no había nunca permitido que se filmara, ¿no? Y que sí, yo veía que se hablaba, se condenaban las películas, pero al mismo tiempo eso genera un morbo muy grande en las personas, ¿no? Entonces creo que cuando llegaron tuvieron éxito, pero yo ya las vi desafortunadamente en la etapa de la era del videocassette. Pero mira, eso es muy interesante, porque en efecto estas películas quizás como acontecimiento de la exhibición no fue tanto por las condiciones sociales, al menos aquí en México, una mojigatería increíble, ¿no?, que se escandalizaba entre lo que fuera, una falta de los propios exhibidores o de los distribuidores de digamos, manejar con acierto estos materiales, pero fue el video el que les dio una presencia extensiva. Sí. No solo ocurrió para México eso, sí, es ¿no? el caso de países que algunos considerarán más civilizados que el nuestro. O sea, por ejemplo, el Reino Unido, que fue uno de los países en donde las películas de las que vamos a hablar, pues algunas de ellas se conocieron 20 o 25 años después. Como en México. Ahora creo que tenemos a nuestros
espectadores en la expectativa de cuáles son estas 4 películas, ¿no? Ya tenemos un rato y no decimos los títulos, vamos a hacerlos sufrir un poco más. Entonces, otra cosa que también en tu presentación decías, Guillermo, era que hablabas de una industria, ¿no? De que se revolucionó o escandalizó, pero curiosamente también ninguna de estas películas de las que vamos a hablar son producidas directamente en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces todas son europeas o asiáticas. Creo que en Estados Unidos, creo que ya se hacía cierto cine así medio avant-garde, pero era un cine muy, muy visto por minorías. Estoy hablando, por ejemplo, del cine de Andy Warhol, uh-huh. que sí era un cine medio atrevido, pero no era parte de la uh-huh. industria, ¿no? Era un cine muy underground. Y lo curioso es eso, que sí, estas películas ninguna se produce del todo en los Estados Unidos. No, pero logran en algunos casos incluso distribución internacional gracias a la industria norteamericana, que ese es un fenómeno muy interesante. Al mismo tiempo que se resisten un poco a producir este tipo de películas, al mismo tiempo aprovechan el atractivo que puede tener esta película para un público que en los años 70, hay que comentarlo, creo yo, un público que se comenzó a acostumbrar a que en el cine encontraba, digamos, cualquier tipo ya de contenido erótico, ¿no? Que ya no tenía que irlo a buscar secretamente, quizás a sitios ahí prohibidos. No, a veces los cines más legítimos tenían este tipo de películas. También es cierto que con la distancia, con los años, casi las 4 películas se han asimilado tanto o se han normalizado tanto que, claro, siguen escandalizando. Yo creo que siguen siendo para los espectadores películas que de pronto los sacuden, ¿no? Hay 2 cosas que quisiera mencionar. Primero, que no son películas ni clase B, no. ni son películas underground, son películas de gran producción, uh-huh. Son películas que cuentan con un nombre o varios nombres de actores o directores muy reconocidos en aquella época. Estamos hablando de Pasolini, estamos hablando de Marlon Brando, de Malcolm McDowell, que en aquel momento después de Naranja Mecánica, era una estrella importante, era Peter O'Toole, o sea, no era un cine underground, no eran grandes figuras. Y las películas costosas, no eran películas baratas, ninguna de ellas. Entonces sí, eso hay que tomar en cuenta, porque si fueran películas, digamos, baratas o que la gente no supiera quiénes son los involucrados, quizá no hubieran tenido tanto impacto, ¿no? Y fíjate, lo que decías es interesante, porque esos años 70, donde tú dices que correctamente que digamos que las cuestiones sexuales están más en los medios, uh-huh. En el cine en particular, estaban como más a la mano, ¿no? La única que se te pedía era ser mayor de edad para acceder a cines, uh-huh. a comprar revistas. De hecho, se considera la época de oro de la pornografía, uh-huh. en Estados Unidos, ¿no? Los años 70. Entonces, como que en ese contexto, las películas eran como... estas películas eran como un reflejo de esa misma apertura. Ahora, pero finalmente sí eran... escandalizaba porque eran películas dirigidas a la sociedad entera, no uh-huh. a un sector de personas que consumen pornografía, sino que eran para todos. Uh-huh. Claro, con clasificación para adultos, pero era todo, ¿no? Entonces sí. Creo que eso también es lo que impactó de estas películas. Yo creo que es momento ya de decirles cuáles. Una última aclaración antes de pasar a la primera de ellas. Es cierto también que en los años 70 hubo una suerte de subgénero de cine erótico representado por películas como Emanuel, Historia de la O, Bilitis, que buscaban en el desnudo femenino, especialmente en situaciones de sexo, una cierta, digamos,
ilustración decorativa de las cosas, ¿no? Y estas películas no lo son. Pasamos a la primera y nos vamos a ir cronológicamente. La primera es del año 72 y es El último tango en París. Ahora, El último tango en París, aunque sigue siendo una de las obras referenciales de Bertolucci, de la filmografía de Bertolucci, creo que ha sido rebasada por otras películas posteriores, por ejemplo Novecento, con el tiempo ha ganado mucho, se ha regresado también a el inconformista, la estrategia de la araña, etcétera, y un poco dadas las situaciones del mismo que se pueden pensar o especular a partir del rodaje, esta película, El último tango en París, ha quedado un tanto proscrita, ¿no? Porque también se han rodeado, debido a que provocaron escándalo, ha resultado que con el tiempo pues el escándalo se les ha regresado y las ha atacado, ¿no? Particularmente la intérprete del último tango en París, Maria Schneider, fueron Marlon Brando y Maria Schneider, los dos protagonistas. Aparentemente hizo algunas declaraciones en los últimos 20 años. Ella es una actriz que falleció ya, diciendo que en la película había sido abusada, que psicológicamente, que muchas cosas se le habían ocultado, etcétera, y entonces se creó un estigma con respecto a la película que creo que prevalece. Sin embargo, bueno, en su momento fue una absoluta declaración de libertad creativa. El último tango en París fue un acontecimiento sensacional en Nueva York. Creo que se estrena en Nueva York, se estrena en el Festival de Cine de Nueva York, que ocurría en octubre o en noviembre, y ahí es donde la película explota, porque son los años en donde tenemos algunos críticos muy influyentes, algunas voces dentro de la crítica cinematográfica, y también dentro del panorama intelectual, que de inmediato defienden la película. Me refiero, por ejemplo, a Pauline Kael, que él pensaba que era una gran película, ¿no? O Susan Sontag o Norman Mailer, que defendieron a fondo la validez de una película que otros consideraban pornográfica. Sí, aunque no sabían en ese momento lo que hoy se sabe. Porque lo que hoy se sabe no es más que palabras, es decir, la verdad no hay hechos concretos. Es una declaración hecha muchos años después, en donde, bueno, pues queda el valor de una palabra contra otra, y donde tampoco fue claro en qué sentido se abusó. Claro. ¿No? O sea, a un actor se le da a leer antes el guión, y bueno, sabes que en efecto en el desarrollo de la historia se requería de pronto ciertas cuestiones rudas, ¿no? Y pues tienes que asumir que estás creando al personaje en esas circunstancias. Posiblemente eso años después sea lo que afectó o lo que lleva a esa declaración de Maria Schneider. Pero Maria Schneider realmente se benefició también de la película, tuvo una proyección como pocas actrices, ¿no? En un cortísimo plazo se convirtió en una gran figura. Otro gran director italiano, Michelangelo Antonioni, la dirigiría de manera casi inmediata, también con un reparto con grandes figuras de la actuación norteamericana, que es Sabrisky Point. Entonces, yo dejaría eso más bien para estas circunstancias fortuitas de que
conforme pasa el tiempo va cambiando la opinión de las cosas. Hoy quizás no se podría filmar una película así, no. Eso es cierto. Creo que como ninguna de las que vamos a hablar hoy en día. De las 4 se podría... Por lo menos así como la hicieron en aquellas películas, pero finalmente... digo, por ejemplo, uno mismo que se expuso a esta película en su momento, a través del video, en mi caso, también sí cuenta mucho que falsas o dudosas, o como sean las declaraciones como fueron las declaraciones de María Schneider, uno no las conocía. Uh-huh. Entonces a uno no le queda más remedio que hablar de lo que la película provocó en uno, ¿no? Es la cuestión final. Y a mí finalmente, independientemente del sexo o de lo escandalosa que pueda ser la película, más que nada por el sexo explícito, ¿no? Uh-huh. No tanto por otra cosa. A mí tiene escenas tremendamente conmovedoras la película, ¿no? En el personaje de Marlon Brando, la relación con su esposa, ese monólogo que hace él frente al cadáver de su esposa, es con lo que yo me quedo, ¿no? Uh-huh. Independientemente que creo que de las 4 es la que menos causaría hoy un escándalo por lo que se ve en pantalla. Es como dicen, sexo suave. Sí, ¿no? Es soft. Sí, no. Realmente hablamos de desnudos, de simulaciones, de muchas cosas por el estilo. Y en efecto, la carga de la película la lleva Marlon Brando y... pues Marlon Brando son los años en que había hecho El Padrino, entonces uh-huh. Están con a mí me parece también de pronto una opción muy interesante para un actor ya tan consolidado como Marlon Brando, de aceptar un personaje como el Paul, creo que se uh-huh. llama el personaje de la película, y en efecto es un... sin que esto afecta en nada digamos lo que pasa en la película, es un suicida en potencia, ¿no? Es un ser autodestructivo. Sí, es como los de La Gran Comilona. Sí. De Marco Ferreri, ¿no? Así es. Personajes que a través de un placer, uh-huh. que en este caso es el sexo, pero en La Gran Comilona es la comida, es decir, tú decides morirte víctima de tu propio placer, uh-huh. ¿no? Entonces son suicidas. Sí. La película, por lo que sigue valiendo la pena, tiene toda esta elegancia de los movimientos de cámara, de los encuadres, de la que es muy propia del cine de Bertolucci. Uh-huh. Es una película fotografiada por Vittorio Storaro, ¿no? Entonces también. Y luego se hizo muy famoso, incluso diría yo casi como no tanto como el tema, sino como estilo musical seductor, el saxofón de Leandro Barbieri, el gato Barbieri, famoso, este músico argentino que pues compuso las piezas de El último tango en París, y creo que se llevó 2 años después los Grammys o un par de Grammys por la música para la película. Entonces, bueno, fue una película, no se llevó ningún premio que yo recuerde. No, pero sí fue reconocida por la Academia, que ya era por todos lados. Que ya era una academia también un poco que comenzaba a apertura, ¿no? De premiar musicales familiares, sí. como La novicia rebelde o Mi bella dama. Empezaba a premiar películas un poco más como Vaquero de medianoche, uh-huh. o nominar El exorcista, uh-huh. o nominar El último tango. También la academia estaba medio ahí probando cierta apertura. Y sí la nominaron, pero sí creo que tengo el dato de que no ganó ninguno. Para el caso de México, fue una película que se esperaba con mucha expectativa y que se retrasó varios años, no muchos años. La película, su estreno fue en el año 72 en un festival, y después, digamos, ya su exhibición, sus temporadas de exhibición comercial fueron en el año 73. A México no llegó ni en el 73, ni en el 74, ni en el 75.
para cuando la cinta llegó en 1976 era en cierto modo un cartucho quemado, ¿sabes? O sea, era un escándalo ya pasado que, claro, hubo la idea de revivir ese aire de escándalo de la película. Le dieron una clasificación de 21, según recuerdo, es decir, que era la más alta. Es decir, no solo con la cartilla, con 18 años no la hacías, necesitabas tener 21 años para poder entrar a ver esta película. Y si bien tuvo una exhibición comercial buena, sobre todo es interesante porque eso es lo que yo todavía no tenía edad como para poder ser admitido en el cine, pero sí ya era un cinéfilo que perseguía ciertas películas. Y recuerdo al menos el artículo de Tomás Pérez Turrent en el periódico El Universal hablando elogiosamente de la película, ¿no? Y ahí se plantea un asunto que puede ser también válido para los otros casos que veamos. Es decir, ¿en qué sentido el cine mismo puede crear arte a partir de situaciones perversas, digamos, de lo más negativo, ¿no? Y si eso es legítimo o no, dentro de la libertad creativa del artista. Entonces, la película se prestaba para esto. Hoy día, quien la vea, incluso puede ser que se aburra, sinceramente. Es una película un poco más de 2 horas, debe ser 2 horas 10 minutos, 2 horas 15 minutos, y el ritmo se siente, pues, creo que se le fue un poco la sintonía de la época en la película. No sé si la has vuelto a ver recientemente. La vi hace no tan recientemente, unos 10 años. La he visto, pero la he visto unas 3, 4 veces. Sigue teniendo secuencias muy buenas, el mismo inicio, ¿no? El primer encuentro de esta pareja que pues crea un vínculo a partir de lo sexual exclusivamente, sin ninguna, porque él es un hombre de más de 50 años y ella es una mujer joven de 20 y tantos años. En la cinta también aparece, por cierto, Jean-Pierre Léaud, sí. uno de esos actores que eran grandes íconos de la nueva ola, ¿no? Creo que también Massimo Girotti, ¿no? Posiblemente, no recuerdo el reparto actor completo, italiano. pero la cinta fue producida, y esto habla también de cierta valentía, por Alberto Grimaldi. Hoy nadie recuerda a Alberto Grimaldi, pero fue uno de los grandes productores, junto con Carlo Ponti y Dino De Laurentiis, de los productores italianos. Es decir, esos 3 hombres crearon el cine italiano desde la posguerra hasta los años 80. Sí, de hecho ellos casi crearon un nuevo Star System, ¿no? Donde no era el nombre de la actriz, no era el nombre del director, sino el nombre del productor el que vendía la película, porque había una huella de su estilo de películas, ¿no? Entonces, sí, creo que el cine no había visto eso al productor como, bueno, quizá a Selznick en los 40s, pero pocas veces el productor tomaba ese protagonismo, ¿no? Como ellos. Y curiosamente italianos, tienes razón. Vamos a nuestra segunda película, 1976, y del otro lado del mundo, en las antípodas de México, que es Japón, Nagisa Oshima realiza El Imperio de los Sentidos, que fue una película que aquí en México yo la recuerdo en cartelera durante años, debido a que fueron comprados los derechos para la distribución en México por Gustavo Alatriste, y Gustavo Alatriste había establecido en varias ciudades del país un circuito cinematográfico de lo que él llamó salas de arte. De hecho, sus salas llevaban nombre de director. Aquí en Guadalajara, las salas de Gustavo Alatriste, curiosamente, eran el Cine del Estudiante, que no tenía nombre de director, y la sala Clemente Orozco, que era una sala chiquitita que existía en el ex convento del Carmen. Y bueno, también, Guillermo, había unos cines
que terminaron siendo pornos, pero eran de él, Luis Buñuel, pero esos son muy posteriores. Sí. La verdad es que sus dos ejes, digamos, de exhibición en Guadalajara fueron esas dos salas. En la Ciudad de México tenía como 5 salas distintas. Tenía otra sala de Luis Buñuel en la zona rosa, tenía la sala Gabriel Figueroa, tenía mucho más salas. Y Gustavo Latriste introdujo en México varias cosas. Uno de ellos fue las películas de horror italianas, del Giallo famoso, las de un director en especial, Darío Argento. Sí, yo las vi ahí en esas salas. Eran en esas salas, solo ahí las podías ver. Entonces a veces, claro, por lo que te digo, por las largas temporadas de exhibición que tenían esas películas, a veces solo se exhibían durante el fin de semana, a veces hacía exhibiciones de medianoche o de 10 de la noche, pero la copia se iba desgastando. Entonces, si tenías suerte y podías ver una copia más o menos decente, si ya habían pasado muchos meses, la verdad es que la película estaba a veces hasta con saltos que hacían incomprensible su historia. Pero el caso del Imperio de los Sentidos fue esta cinta de Nagisa Oshima, un director que se inscribe dentro de la nueva ola japonesa, ¿no? Yoshishige, Shoei Mamura, Yoshishige, se me van ahorita los nombres, pero son 4 o 5 directores japoneses los que en los años, fines de los 50, los años 60, pues desarrollan un cine inspirado en la nueva ola, en esa libertad creativa y además muy combativo. Entonces, El Imperio de los Sentidos tenía toda la intención de ser una película escándalo. Nagisa Oshima siempre proclamó 2 cosas. Uno, que no le gustaba nada de Japón, que es muy curioso, y otro, que no le gustaba nada del cine japonés. Es decir, tiene declaraciones muy agresivas a estos directores, sabes, que se internacionalizaron su conocimiento en los años 50 y que dieron una primera impresión, pues, de el cine japonés como una cinematografía muy ecuánime, hasta basada quizás en los principios mismos de la espiritualidad japonesa, ¿no? El caso de Yasuhiro Ozu, de Kenji Mizoguchi o del propio Akira Kurosawa. A ellos 3 les dedicó algunas declaraciones durísimas. Pero también eran directores que sufrieron todavía mucho la presencia de autoridades estadounidenses hasta en su propia censura, ¿no? O sea, ese cine que él criticaba. Yo entiendo la posición de Oshima porque era la misma que Godard en Inglaterra y que Godard en Francia y Lindsay Anderson en Inglaterra y muchos directores italianos también. Pasolini también criticaba mucho su propio país y el cine que se hacía en él. Entonces a mí se me hace como que son parte de un mismo pensamiento todos ellos, que va con esta contracultura de los años 70, de ir como en contra de todo lo que representó el arte y la cultura que sus papás consumieron. Uh-huh. Y de la que ellos sentían un distanciamiento muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Entonces, no me lo tomaría tan en serio o sea, es decir, sí me lo tomo en serio, pero lo veo como una especie, no quiero decir moda, pero sí era una forma de pensar colectiva casi a nivel global. Sí, era una postura. Era una postura, exactamente. Sí. Esa... Y era necesario, es decir, muchas de sus quejas son totalmente válidas y creo que todos esos directores revolucionaron el cine. Es decir, llevaron a los hechos la inconformidad uh-huh. y las palabras. Es decir, no nos gusta esto, vamos a cambiarlo. Uh-huh. Y algunos se fueron muy al extremo, ¿no? Como él o como el mismo Godard, que fueron así muy rebeldes en cuanto a eso. Pero sí, de lo que tú dices se nota desde los primeros 2 planos, o uh-huh. sea, de la intención de
de Oshima de esto es para escandalizar, ¿no? Desde los primeros planos. Y fíjate que encuentro una similitud con lo que decíamos del último tango. Es decir, también acá vemos personajes suicidas en el fondo, ¿no? Y que van a morir de placer. Lo que más placer, o amor, que también le podrías llamar, no sé. Ahorita lo discutimos eso. Sí, a diferencia del último tango en París, que es una cinta cuya historia transcurre, digamos, de manera contemporánea en los años 70, el Imperio de los Sentidos es una película que se remonta a los años entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Los 30, Mundial. ¿no? Creo que sí, más los 30 que los 20. Y en este sentido, ahí ubica esa historia de esta mujer que es la servidumbre de un gran señor, ¿no? Pero bueno, burdel. Sí. A su vez es un gran señor que vive, o su grandeza proviene de ser el dueño de un burdel. De regentear mujeres, ¿no? Exactamente. Y entonces donde como en el último tango en París, entre estos dos hay una relación que podría ser calificada, a los surrealistas les gustaba mucho esta idea del amor loco, ¿no? O sea, lo que quizás pudo haber sido una sola ocasión y ahí acabar las cosas, no, esto se vuelve una obsesión, y la obsesión es el otro, estar con el otro, el sexo con el otro. Y Nagisa Oshima no para en detalles, ahí sí es bastante más explícito que Bertolucci, aun cuando se rumora que del último tango en París hay una versión de 3 horas que es la versión del director, pero eso, según yo, nunca se llegó a comprobar ni existe físicamente en algún lugar esa película. Pero en el caso de Nagisa Oshima, la cinta sí pues es bastante explícita, y por lo tanto es una cinta que sí sufrió la persecución en algunos países de las autoridades. Y aquí voy al caso de Inglaterra. Cuando se intenta hacer una exhibición de la película en Inglaterra, la película es confiscada por la policía británica. Gran Bretaña, a diferencia de otros países, tiene, no sé exactamente su legislación en la actualidad, pero tenía hasta todavía hace 10 años una comisión de censura que habría que decir, y una legislación de censura cinematográfica que no existe comparación, es decir, rígida, implacable, que inmediatamente judicializaba las cosas. Cuando se habla, por ejemplo, del Código Hays, el Código Hays son recomendaciones. En ningún momento te detenían la película o te la confiscaba. En cambio, en Gran Bretaña sí. O sea, se ordenaban cortes. Si los cortes no se hacían y querías exhibir la película bajo el pretexto incluso de que esto ocurría dentro del marco de un festival o lo que sea, la película era susceptible de ser confiscada por la policía y tú tener un problema legal muy fuerte, ¿no? De prisión y de multas altísimas, etcétera. Entonces, esto le sucede a esa película. Te decía, a ver si tu memoria me ayuda. Yo tenía la impresión, porque por mi edad y como he estado asistiendo al cine, pues más o menos recuerdo qué películas pude ver en función de la clasificación. Como decía, yo no tenía los 18 años cuando se estrena aquí el último tango en París, los cumpliría al poco tiempo, pero en el caso de El Imperio de los Sentidos, según yo recuerdo, la película ya tenía exhibición a principios de los años 80. Sin embargo, el dato oficial que se encuentra en internet y por todos lados es que la película se estrenó aquí en México, fue producción del 76 y se estrenó hasta el año 85, es decir, estamos hablando ahí sí de un retraso de 10 años para
para la película, debido a su potencial de escándalo, de perversión del espectador, ¿sabes? Sí, yo sí tengo memoria. Obviamente yo no la vi tampoco en el 85, pero en el 85 yo ya iba mucho al cine y consultaba la cartelera religiosamente todos los viernes o jueves. Antes los estrenos eran en jueves. Y yo sí recuerdo haberla visto anunciada. O sea, inclusive en multicinemas. Hubo un tiempo en que pasaron El Exorcista y varias películas de esas, clásicos de los 70. Pero evidentemente por mi edad en ese momento ni siquiera intenté ir a verla, porque en aquella época sí eran muy exigentes, ¿no? Entonces, pero sí recuerdo haberla visto en cartelera. Sí, es que particularmente, pues la película, creo que parte del sostenimiento de esa cadena de cines de arte se debe a la exclusividad que tuvo a la Triste sobre sus propias salas, ¿no? Era muy curioso el cine del estudiante porque no, obviamente exhibían de todo. Yo ahí vi Rebeldes sin Causa y entre otras, ¿no? En algún momento, pero no sé por qué estabas en el cine del estudiante y aunque no fuera una película para adultos, tú te sentías en un cine para adultos. Sí. El cine mismo tenía un aura, un olor, algo que tú sentías que estabas en un lugar prohibido. No sé, y era padre esa sensación. Es un ambiente como de pocos lugares, recuerdo en efecto como el Cineforo, porque las paredes estaban forradas de corcho, ¿sabes? Sí. Era un corcho oscuro. Que no he visto ese tipo de tratamiento acústico en otras salas de cine. Generalmente eran cortinas o los paneles, etcétera, pero el corcho, y entonces el corcho mismo le daba una apariencia, y era aparte muy simple la sala, la pantalla realmente no había cortinas que se abrían y se cerraban, la pantalla flotaba al frente y sí, a la Triste se dio vuelo en sus salas de cine con películas que eran que estaban en la frontera de muchas cosas, ¿no? De hecho, eso yo quería comentar un poquito porque digo, yo de todas mis discusiones a lo largo de mi vida con gente y maestros de cine y todo, hay un tema como de esos que nunca nos ponemos de acuerdo en cuanto a definir hasta dónde llega, por ejemplo, la pornografía y lo erótico. Alguien, por ejemplo, la teoría de un conocido mío convertía el imperio de los sentidos en película porno. Para esta persona la frontera era los genitales. Es decir, si tú haces close-ups, si tú haces acercamientos y muestras todo el proceso del coito, es pornografía, ¿no? Según esta persona. Y el imperio de los sentidos lo hace todo y en primer plano, ¿no? Entonces, sin embargo, yo creo que la definición de lo que es porno o no, yo no me atrevo a definirlo, la verdad. No se aplica al imperio de los sentidos. No. Lo que ocurre es que también son los años en que al mismo tiempo se iba legitimando el cine llamado, que me parece también de alguna forma despectivo llamarlo pornográfico, el cine de sexo, ¿no? Por un lado estaba de sexo suave, estilo El último tango. El último tango, pero especialmente Emanuel, y Bilitis, estas películas. Y por otro lado estaban ya los primeros largometrajes, porque hubo un momento en los años 60 en que Gerard Damiano y algunos otros productores hay una serie en HBO sobre eso, de cine porno, de los que hacían cortometraje, que lo hacían en Super 8, etcétera, deciden, no, vamos a hacer un cine legítimo de largometraje, y hasta crean una ceremonia con premiación, etcétera. Y los primeros grandes éxitos, va a ser un fenómeno neoyorquino totalmente, va a ser Garganta Profunda. Garganta Profunda y Detrás de la Puerta Verde. Creo que esas son las dos o tres que se hablan como las pioneras y en cierto modo definen al género. Entonces sí, claro, ahí es el pretexto para que ocurran encuentros sexuales deportivos, ¿sabes?
en donde no aporta el sexo nada a la comprensión humana. Finalmente es un aspecto de la naturaleza humana el sexo. Entonces, el que una película como El Imperio de los Sentidos te pueda mostrar con toda su crudeza, porque tampoco es el asunto que después vemos en Top Gun, por ejemplo, en la escena de sexo de Top Gun, ¿te acuerdas de Ali McGraw y Tom Cruise entre cortinas, no, sí, o cuerpos ardientes, con el saxofón, veladoras, sí, cámara lenta? Eso no es la realidad, es que es bastante más bestial el asunto. Entonces, creo que a lo que se atreve Nagisa Oshima, y pocos directores de su nivel o de su calibre lo hicieron durante los años 70, fue a abordar eso con toda la crudeza, con toda la objetividad. Aún así, yo no sé qué pienses, pero el final es uno de los finales más conmovedores, porque en efecto muestra que en cierta manera el sexo era la única forma de amor que podían tener estos. El amor no podía desarrollarse a nivel espiritual en ellos por la forma de ser, por su condición humana, ¿no? Sí, el asunto es en la película que, como tú ya mencionaste, el amor loco te lleva a la perdición. Uh-huh. Es decir, porque en cuanto tú no puedas satisfacer esa necesidad física de estar con la persona que quieres, tu vida deja de tener sentido. Inclusive te lleva a aceptar cualquier tipo de humillación, a cualquier tipo de agresión, inclusive, porque ya tu obsesión es estar con esa persona sin importar, ¿no? Inclusive más allá de la muerte, ¿no? Es el asunto ahí. Entonces, sí, de alguna manera una persona que profesa esa obsesión por otra termina siendo terriblemente vulnerable, ¿no? Porque de verdad depende de estar físicamente con esa persona. Me estaba acordando también de la película de Truffaut, mucho menos gráfica, pero que tiene esa idea del amor loco, que es la vida de Adela H. con Isabella Gianni, que es eso, ¿no? De una obsesión así loca. Ahora, yo hice una conexión muy curiosa que quisiera compartir. Hay una película que está basada en una novela de Henry James. La novela se llama Otra Vuelta de Tuerca. Y la adaptación cinematográfica del 61, si no mal lo recuerdo, es inglesa, de Jack Clayton, y le cambiaron el nombre a Los Inocentes. Esta película es una película de fantasmas, ¿no? Es una mansión, llega una institutriz a cuidar a 2 niños y ella comienza a notar cosas raras en la actitud de los niños. Y ella comienza a investigar qué han vivido esos niños, ¿no? Y se entera de que hubo 2 sirvientes que murieron, los 2. Precisamente él murió en un accidente y ella no está muy claro si se suicidó o algo así, ¿no? El asunto es que ellos empiezan a través del diálogo, nos empiezan a contar la historia de esos 2 sirvientes, que son los supuestos fantasmas, ¿no? Es decir, y yo cuando ahorita reví El Imperio de los Sentidos y dije, es que estos son los sirvientes de Los Inocentes. Y me gustó mucho eso, porque en Los Inocentes solo te lo platican y tú te haces una idea que fueron 2 personas obsesionadas una con el otra, que llegaban a inclusive hacerlo públicamente en frente de niños, sus actos sexuales, que no les importaba que todo el mundo se enterara de sus actividades, y que pervirtieron a esos 2 niños, y que inclusive después de muertos quieren seguir pervirtiendo a esos inocentes del título, ¿no? Entonces a mí se me hizo muy fascinante ahora que vi, porque es como ese flashback de Los Inocentes, y mi conclusión es esa: estos 2 del Imperio de los Sentidos son los sirvientes de allá, son exactamente los mismos, su historia es esa, es la misma, y es una historia que puede parecer hasta romántica, pero también trágica y también horrorosa y también perversa, ¿no? Entonces, no, digo, son muchas etiquetas para una sola relación, pero eso me gustó mucho ahora que encontré esa similitud, esa
conexión entre las dos películas. Pues ahí hay una posibilidad de empatar de pronto dos películas. Sí, y aparte sin ninguna intención, ninguna de la otra, ¿no? Es ya una conexión que uno puede hacer a veces entre películas. Pero sí, eso me fascinó ahora, a esta conclusión que llegué después de ver esto. Vamos a la tercera de las películas. Es sobre esta película también solo leí primero en lo que era el suplemento cultural semanal del Universal, una nota sobre esta película. Y una nota dedicada a Pierpaolo Pasolini, que acababa de ser asesinado, ¿no? Muerto en circunstancias pues, todavía no aclaradas, ¿no? Y bueno, Saló, o los 120 días de Sodoma, está inspirada en una novela del Marqués de Sade. Entonces, sin crédito, ¿eh? Sí, sin crédito. Pero un poco es esta idea de que ya digamos, desde el título y desde la fuente de inspiración de la película va a plantear algo, ¿no? Que resulta escandaloso, y sí. O sea, quizás la película es 1975 y quizás haya sido uno de esos grandes escándalos que en muchos países la película se prohibió de antemano diciendo nunca se va a exhibir aquí. Sí, de hecho una de las primeras frases es una frase del Marqués de Sade, que es la de hecho me acordé de una frase publicitaria que era como para controlar el consumo de alcohol, ¿te acuerdas? Que era la de nada con exceso, todo Uh-huh. con medida. Uh-huh. El Marqués de Sade decía, todo es mejor con exceso. Uh-huh. ¿No? Y es una de las primeras frases que aparecen en Saló. Sí, y es que en Saló, a diferencia de Nagisa Oshima o incluso de El último tango en París, donde podríamos decir que las cosas quedan simple y sencillamente en la relación personal de los personajes, aquí sí hay un trasfondo político. Es decir, la película funciona tanto como provocación al espectador burgués, digamos, pero a la vez como denuncia de una una corriente todavía muy extremadamente conservadora de la política italiana, ¿no? Mostrando, porque la situación se ubica durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y curiosamente es una película, ¿sabes? En esos años, hablando de este cine de erótico, creo que era coproducción Italia-Alemania, habían hecho una película que se llamaba Salón Kitty, de un prostíbulo organizado y dirigido por la SS, ¿no? Para tratar de obtener así secretos, información confidencial, etcétera. Y bueno, se podría pensar que esto era una especie de versión como el Salón Kitty. Salón Kitty sí era una película erótica de desnudar a todas las mujeres que fuera posible. De hecho, apareció un actor alemán, Helmut Berger, y muy seguido trabajó con Visconti. Con Visconti, así es. Y en este caso no. En este caso Pasolini, que será su última película, Saló, como dicen, se lanza hasta la cocina. Es decir, las escenas todavía en la actualidad, sabiendo que en efecto no hubo crueldad, porque a diferencia de El último tango en París, año con año los reporteros de cine y sobre todo los más morbosos han buscado a parte del reparto de la película como para conseguir su testimonio y que revelaran algo escandaloso. Y resulta que no, que todos han dicho que fue una gran diversión hacer la película.
O sea, estar desnudos durante horas, esos actos de humillación, esas escenas escatológicas, ¿no? Que tienen que ver con excrementos y con estas cosas. Todo eso fue como juego, ¿no? No se le ha podido sacar nada de lo que se ha querido a la película. Sin embargo, la película, cuando uno la ve, sí, no hay la posibilidad de advertir. Además que la mayoría de esos abusos son hacia gente muy joven. Jóvenes, hombres y mujeres. Y otra cosa que podría yo deducir de lo que acabas de comentar es que también no eran actores profesionales, la gran mayoría, ¿no? Eran, como todo el cine de Pasolini, eran chavos y chavas de su barrio, de los barrios populares de Roma, donde él casi siempre hacía su casting, ¿no? Entonces yo creo que les pagó y... Sí, y creo que se divirtieron, finalmente. Está difícil de creerlo, pero sí. Pasolini era un tipo ingenioso, un tipo consentido, un tipo malhumorado, a veces, ¿no? Gruñón, y al que todavía no le perdonan sus ideas gran parte de los italianos, ¿eh? Pues sí, lo que pasa es que le pasa lo mismo que Oshima, insisto yo, o sea, están, y especialmente en contra de la burguesía, y imagínate que las dos películas representan al país, o sea, tanto el imperio como, entonces el retrato no es halagador, entonces obviamente incomodaron especialmente la burguesía en el caso de Pasolini, ¿no? Que bueno, sin spoilear mucho la película, de hecho es de esas películas que van como por capítulos, ¿no? Y el primer capítulo precisamente se llama Previo al infierno, ¿no? Como que la guerra está apenas a punto de estallar, y por decreto oficial se crean leyes que favorecen a la burguesía y que hacen víctimas al pueblo y especialmente a sus jóvenes, y esa es la escena fuertísima donde todos firman esas leyes, ¿no? Digamos, los gobiernos. Entonces un grupo de hombres y mujeres de mediana edad, burgueses todos, literalmente secuestran a 10 muchachos, 10 muchachas, los sacan de sus casas a fuerzas, se los llevan a fuerzas, los matan si intentan escapar, y simplemente son llevados ahí para ser abusados por estas personas totalmente perversas, que van a hacer con ellos lo que quieran, ¿no? Y insisto, va a haber va a pasar como en muchas películas donde vemos un tema como ese, y que también es una frase que me impactó mucho de la película, porque a veces los mismos capturados van a empezar a ser parte del grupo que se solidariza con sus captores y empieza a ser la mano que hace el daño a la persona de su propio clase social, ¿no? O que era víctima igual que él o que ella. Entonces la frase que yo digo es la de: no hay nada más contagioso como la maldad. La dicen en algún momento de la película. Entonces sí es muy fuerte cuando lo vimos en películas como Las Poquianchis, o donde un grupo social es reprimido y castigado, ¿no? Entonces, de eso va la película un poquito, ¿no? Entonces se nota el abuso de poder, el abuso de la fuerza, de las armas, porque obviamente estos chicos, de hecho algunos no los contratan para ser abusados, los contratan para ser represores. Sí. Inclusive hay un muchacho que le dice: esto nos dijeron que hiciéramos, entonces aguanta todo lo que vamos a hacer contigo, ¿no? Como que en una inocencia ahí muy, muy aterradora. Ellos simplemente obedecen lo que los captores les dicen. Y sí, yo también notaba un poquito que que no solo son burgueses, sino que son burgueses de mediana edad. Entonces yo vuelvo a pensar en estos años 70 donde mucha juventud veía a la generación anterior como culpables de algo, ¿no? De su situación, y que son los malos, pues, los hombres y las mujeres maduros y burgueses.
Sí, y hay coincidencia en este aspecto también de esa generación que reprime a la otra, que quiere imponer por la fuerza totalmente, se quiere imponer al otro, con, yo diría, incluso con algunas películas norteamericanas de otro corte, pero un tanto independiente. No sé si recuerdas Joe, por ejemplo. Joe, la película en la que salen a la cacería de negros y eso. Caray, no la recuerdo. Una maravillosa película. Y que habla de esto, ¿no? De una generación o una clase, una condición social que se apropia del poder y mediante el poder lleva al extremo para mostrar hasta dónde puede manipular. Sí, y fíjate, y ahí entra, por ejemplo, la metáfora, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, Pasolini los muestra como perversos sexuales. Pero ahorita que dijiste de esa película que no conozco, me acordé, por ejemplo, de La Noche de los Muertos Vivientes, de George Romero, ¿no? Que también es un poco la metáfora de los zombies. Pero acá estos podrían ser zombies que están cazando gente, ¿no? Claro. Los burgueses de Saló. Entonces, los directores utilizaban eso para cualquier tipo, es decir, no es, aquí en el caso de Pasolini, yo creo que no es mostrar sexo por mostrar sexo o perversión, ¿no? Sino con un trasfondo político, ideológico bien interesante. Sí, se requiere ahí como ir interpretando las cosas. Fíjate que, Guillermo, también yo quería resaltar algo muy curioso, que según yo, a mí no me ha tocado ver ninguna película que en los créditos, especialmente al inicio, te sugiera o inclusive te exija una bibliografía. Sí, y aquí existe. O sea, que te dice, tienes que leer primero estos textos, Bartles, el Marqués de Sade y otros autores. Y eso se me hizo muy curioso, que un director te ponga bibliografía antes de la película. Para que la captes. Es de las 3 películas que hemos tocado hasta ahora, fíjate que es la película que llegó bastante pronto a México. De hecho, formó parte de algunas de las muestras de cine internacional que se programaban desde la Cineteca, y la película, pues con todo su escándalo. ¿En qué año? 76. O sea, es ya había muerto del año Pasolini. 76. Sí, Pasolini lo matan a inicios, el 2 de noviembre. Luego se estrena la película en un festival, creo, en París. Es un escandalazo la película, pero de manera inmediata la cinta empieza a circular internacionalmente. Y algo que hay que decir es que es una experiencia de horror. Sí. O sea, de todas las otras películas, bueno, nos puede ser incómodo, pero aquí sí hay una situación de desagrado, de disgusto, de espanto a la que te lleva la película, que es muy, muy fuerte. Sí, lo que pasa es que acá sí hay víctimas así inocentes. Hay sexo no consensuado y sexo perverso, digamos, no consensuado, entonces... Bueno, nos quedan unos cuantos minutos y para cerrar tenemos una película de 1979 que es Calígula, la película dirigida por otro italiano, Tinto Brass. Una película con argumento de un escritor pues pop, diría yo, pero pues dentro de los intelectuales norteamericanos estaba muy bien ubicado en los años 70, Gore Vidal, y una película coproducida por Bob Guccione, que era el dueño de la revista Penthouse. Entonces la cinta de Calígula, que tiene reparto de primer nivel, como tú dijiste, Malcolm McDowell, Peter O'Toole, Helen Mirren, John Gielgud. Un poquito sale, pero sí, sale John Gielgud. Entonces ahí tienes figuras en términos de actuación de primer término, ¿no? Pero la intervención en la producción de la película de Guccione sí
lleva la cinta hacia el terreno de la pornografía. Aunque no de una pornografía light, o sea, creo que son actrices de este círculo del cine porno estadounidense las que contrataron para las escenas, que son escenas abiertas de sexo, de distintas prácticas sexuales, sobre todo en las de las orgías, ¿no? Sí. Pero bueno, sin duda, la película tiene un personaje muy interesante, que es Calígula, ¿no? Que nombra a su caballo Incitatus lo nombra el siguiente, el heredero, ¿no? y que él se autonombra Dios, ¿no? Sin embargo, para mi gusto, el gran problema de la película va a ser el director, que es un director pues realmente de ligas menores, ¿no? Es que esta sí se siente más sexploitation, ¿no? Sexploitation. Ese término que se usa para películas que están hechas exclusivamente para explotar el morbo hacia las actividades sexuales, sin ser pornográfico esto, ¿no? Se les llaman sexploitation. Y esta creo que va más allá, aunque fíjate, Guillermo, que a mí esta es la que más de las 4 que elegimos, esta es la que más me asquea un poquito ver. ¿Te perturba? Me perturba ver esta película. Hay algo ahí que es más variada la diversidad sexual que se presenta en ella, que sí me llega a perturbar un poco más que otras, ¿no? Y aparte también aquí veo como igual que en Saló, como un abuso de poder, como un fascismo ahí en el dictador Calígula. Y pues como que todo ahí junto me causa esta más incomodidad. Quisiera decir algo también antes de irnos, que en el caso de las últimas dos, tanto Saló como esta, también hay algo interesante en cuanto al desnudo masculino, que a pesar de que ya había un erotismo en las películas y eso, casi siempre era femenino el desnudo, la cámara había desnudos masculinos, pero la cámara se concentraba en el cuerpo femenino a la hora del desnudo. Y estas dos últimas creo que también eso debe de haber sido chocante en su momento, porque no estaba el público, todavía no estamos acostumbrados a ver desnudos masculinos así frontales o close-ups de genitales y eso, ¿no? Cuando una película lo muestra se vuelve un escándalo hoy en día, ¿no? Entonces estas dos películas se regodean en eso y bueno, eso está no, y la anécdota histórica sobre la película es que pues no existe una versión definitiva. A lo largo del tiempo, conforme la censura, conforme el país, etcétera, se hicieron distintos cortes, entonces hay muchas versiones de Calígula, no existe una versión realmente definitiva ni original. Sí. Debido precisamente a la naturaleza de esos momentos, pues es una película que en algunos países se estrenó, pero quitándole totalmente los momentos de sexo explícito, no los desnudos o los otros momentos de sexo simulado, pero sí el sexo explícito. Y después con el DVD, con el video, etcétera, pues se han estado distribuyendo más bien versiones de distinta duración, a las que le meten unos planos más, etcétera. Es una cinta que vale la pena por las actuaciones. A mí me impresionó mucho Malcolm McDowell particularmente, porque es el que sostiene la película, y realmente hay momentos que me da miedo su personaje. ¿Sabes qué quería también, Guillermo? Que ahorita yo me di cuenta en la clasificación que tienen en IMDb las 4 películas que comentamos, y curiosamente hay poca valoración de las películas. Tienen 6 puntos, 5 puntos, y yo pienso que la mayoría de la gente que vota en esa página es gente joven. Es como que son películas que los jóvenes no, basándome solo en el IMDb, como que no están tan valoradas como películas. No, y bueno, finalmente el sexo sigue siendo incómodo, o sea, es algo que no quieres presenciar, ¿no? Que prefieres saltártelo, ¿no? Pero que si logra incorporarse a una historia, pues sí puede transmitir ideas de una manera artística,
y creativa. Por último, sobre esta película, lo que también creo que ejemplifica magníficamente es esa idea de decadencia del Imperio Romano. Creo que como ninguna otra, cuando se habla de la decadencia del Imperio Romano, ves Calígula y dices, sí, que no era todavía un momento de decadencia, eran los años 40 de la... Antes de Cristo. No, de la era actual. Sí, ¿en cuál, perdón? En Calígula, o sea, el periodo de Tiberio y de todos estos, estamos hablando del año 40, 50, de nuestra era, sí. que se llama, ¿no? Sí, y lo que pasa es que, digo, así se aplica lo que podría ser cualquier decadencia de una sociedad, y a veces como que uno, por ejemplo, a veces yo veía Calígula y pensaba en Donald Trump y su visión de todo. Claro. ¿No? Y cómo está Estados Unidos en general, y a veces parece que estás en presencia de la decadencia del imperio americano, como aquella película de Denis Arcand. Entonces sí, eso me hizo pensar un poquito, no exagero, sí pensé en Trump cuando estaba viendo Calígula. Sí, aunque con Trump el exceso se expresa en la violencia, ¿no? Sí. No en el sexo, ¿no? Sí, no, es otro tipo de decadencia, pero digamos que es un culto a la personalidad y a la desvalorización de las vidas de los demás. Sí. Entonces, bueno. Pues tenemos que finalizar. Queremos agradecerles a todos los que nos han seguido a lo largo de estos episodios de Disecciones. Con este tema estamos cerrando la primera temporada de Disecciones. Por lo pronto va a haber una pausa, no vamos a hacer programas nuevos hasta dentro de unas semanas. Y bueno, agradecerles que nos hayan seguido, que nos escuchen, y agradecer a ti, Carlos, Guillermo, un placer. A Itzel, a Carlos, a Viña, que ha estado con nosotros en la producción, y especialmente a Emilio y a Daniel Ortuño, que creo que nos han apoyado a lo largo de esta temporada, pero que ya no van a seguir con nosotros. Y Manol también, que hace, edita nuestros programas. Que hace los insertos y edita, etcétera. Y bueno, ahí en los créditos también el chico que nos ayuda en los diseños gráficos, que han quedado muy padres, por cierto. Andrés Figueroa. Y que la verdad a mí me han gustado todos mucho, están muy padres. Porque la verdad ha sido una experiencia muy interesante y traemos nuevas ideas para la siguiente temporada. Así de que muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego. Disecciones.